Hola con todos y todas, bienvenidos a esta entrevista. Este día tenemos la visita del profesor Andrés García. Andrés García tiene una formación como economista, tiene una maestría y un doctorado en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja como profesor de la Universidad de los Andes en Santiago. Andrés está colaborando con el área académica de gestión y con Forma Andina a través de su diplomado en evaluación de políticas públicas basadas en evidencia con datos. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, Jairo. Feliz de estar acá. Andrés, vamos a conversar un poco del tema de políticas públicas y centrarnos en el tema de evidencia. Las políticas públicas son esos acuerdos, ¿no es cierto?, esos momentos en los cuales el Estado trata de solucionar un problema que es público y selecciona varios instrumentos para atender esas necesidades, ¿no? En este tema, ¿qué tan relevante puede ser a la luz del ciclo de la política pública la evaluación? ¿Qué tan importante es? Súper importante, Jairo, porque las políticas públicas pasan por una fase de diseño, implementación y evaluación de los resultados, donde uno verifica si se ejecutó el presupuesto, cuáles fueron los resultados obtenidos de la política pública. Pero la evaluación de impacto como tal, que es una fase posterior a la evaluación de los resultados, es súper importante porque nos permite entender, más allá de cómo se implementó la política, si esta realmente tuvo la capacidad de cambiar la vida de las personas a quien fue dirigida esta política pública. Y eso es algo en lo que todavía estamos un poco al debe, pero estamos progresando de manera lenta pero segura, espero, de modo que podamos tener una evaluación, unas políticas públicas bien evaluadas en el tiempo. Perfecto. Sabiendo que la evaluación es tan relevante como tú mencionas, ¿qué tan común es que se haga la evaluación? Se pueden generar unos aprendizajes, se pueden tratar de mejorar las políticas públicas, pero no sé qué tan común. ¿Tú cómo lo sientes? ¿La mayoría de políticas son evaluadas o no y por qué? Yo diría que todavía nos falta un largo camino por recorrer, al menos en los países latinoamericanos. Varias de las políticas públicas tienen todavía una deficiencia en términos de datos, no tienen registros históricos de lo que ha sucedido, líneas de base para tener información de las personas antes de que sean evaluadas, y la información es siempre un punto muy sensible y crucial para poder hacer evaluación de las políticas públicas, pero de forma gradual distintos países están implementando cierto tipo de reglas, como en México, por ejemplo, donde ahora es obligatorio que para cada política pública que se implemente haya una evaluación de impacto. En Chile, por ejemplo, tenemos también un programa donde se invita a académicos o grupo de expertos a evaluar distintas políticas públicas, y estamos, yo creo que en la dirección correcta, aunque todavía nos falta un camino por recorrer. Dale, perfecto. Tú topaste un tema de los distintos tipos de evaluación. En Ecuador también tenemos problemas, ¿no es cierto?, con las políticas públicas y sobre todo en la fase de evaluación. Y tú topaste un tipo de evaluación que es la evaluación de impacto, ¿no es cierto? La evaluación de impacto finalmente es tratar de entender si es que se logró cambiar o no la vida de las personas, ¿no es cierto? ¿Qué técnicas o qué instrumentos tú conoces, ¿no es cierto? ¿Es muy técnico hacer evaluación de impacto? ¿Qué se necesita para hacer una evaluación de impacto? Efectivamente tiene su componente bastante técnico y cuantitativo. Lo ideal es hacer una evaluación que también tenga una arista cualitativa, y eso es súper importante de mencionar, pero ya al momento de llegar a decir si el programa tuvo o no un impacto, nosotros necesitamos datos, y para eso, como te comentaba hace un rato, es muy importante que el proceso de la misma política pública tenga un constante monitoreo y levantamiento de información, sistemas de registro de información, para que luego podamos, con esos datos de forma cuantitativa, con distintas técnicas estadísticas, econométricas, poder responder a la pregunta de cuál es el efecto de esta política, pensando siempre en la idea de un contrafactual, de qué habría pasado con las personas si es que la política no habría existido, si es que a ellos no habría llegado este programa, qué habría pasado con ellos en ausencia en comparación con la presencia de este programa. ¿Tú crees que las políticas públicas en el tema de evaluación debiesen hacerse a todos los niveles o es algo que solo compete a nivel central? No, definitivamente tiene que ser a todos los niveles, incluso y me refiero como nivel central, regional, local. Incluso yo te diría que las políticas públicas de gobierno local son tanto o más relevantes que las políticas de nivel central, porque
si bien pueden parecer políticas públicas o programas más pequeños en escala, son programas que están más en contacto con la población, que atienden una necesidad particular de la población del municipio o de la región, que tiene siempre un tipo de necesidad distinta a posiblemente otras municipalidades. Entonces, yo creo que la evaluación de impacto tiene que darse en todos los niveles de gobierno. Perfecto, y cerramos con esta pregunta, con tu experiencia internacional que la has trasladado muy gustosamente para Ecuador a la luz de este programa. Tal vez un llamado a las autoridades que tal vez nos están viendo o a gente que está haciendo políticas públicas, tal vez se pueden estar, ¿cómo decir?, olvidando de la evaluación. ¿Qué llamado les harías tú? Sí, una invitación y un poco derribar ese mito de que la autoevaluación es algo que te puede perjudicar como gobernante en algún tipo de institución pública o persona a cargo de algún tipo de programa o política pública, porque la evaluación en todos sus niveles, incluida la evaluación de impacto, en el fondo nos entrega información y nos permite entender qué programas funcionan, qué programas no funcionan, cómo se pueden mejorar los que funcionan, porque siempre estamos en una constante lucha por distribuir los recursos que son escasos, y eso pasa desde las familias, las empresas, hasta los gobiernos y el gobierno central. Nosotros tenemos un presupuesto siempre escaso y tenemos que saber escoger bien. Y para eso yo creo que la invitación a todas las personas encargadas, responsables de políticas públicas, a que se embarquen en este viaje de evaluar sus propias políticas públicas es súper importante para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Perfecto, te agradezco más bien con ese llamado, ¿no es cierto?, a evaluarnos para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, para tomar correctivos, mejorar y tomar decisiones, ¿no es cierto? Más bien te agradezco por tu tiempo, estamos contentos de tenerte aquí en la universidad y a futuro también esperamos contar contigo en varios programas. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Jairo. Muchas gracias a ti.